gente, ¿cómo están? Y muy agradecido por haber escuchado el episodio anterior. Espero que te haya servido lo mismo que me sirvió a mí, pero desafortunadamente en mi proceso no se pudo cerrar de la forma que debió de cerrarse porque no se definió, pues obviamente, la responsabilidad de la persona que me afectó. El ajustador turnó y mandó a un abogado de siniestros. La verdad es la primera vez que me toca. Y a mí me pasó en esta ocasión que me asignaron un abogado de siniestros autos, que no sé qué hace un abogado, o qué debe de estudiar, o si necesita una certificación o una autorización, y la verdad en qué está facultado para poderme ayudar. Si tú quieres saber qué es lo que hace este personaje dentro de un siniestro de autos, quédate y sígueme escuchando. La verdad te va a encantar el episodio. En esta ocasión, buscamos a Nancy González, la cual nos brindó el apoyo para poder conocer a esta persona, para que nos ayudase a resolver nuestras dudas y de lo que ha sucedido en ese tipo de siniestros. Acompáñame a conocer a la licenciada Karina. Hola amigos, buenas tardes. El día de hoy estamos en las oficinas de Nancy González. Muchas gracias, Nancy, por habernos recibido y darnos la oportunidad de resolver esta duda que tenemos en este capítulo de hoy. Muchísimas gracias por recibirnos. Bienvenidos a tu podcast y gracias. Muchas gracias a ti, Armando, por habernos invitado y pues por permitirnos colaborar para con todos los escuchas sobre las dudas que han tenido y pues retroalimentarlos sobre el tema legal. Ya, muchas gracias, Nancy. En esta ocasión quiero agradecer la participación especial de la licenciada Karina Cardona. Me da mucho conocerte y ayudarnos a descifrar este tema que me pasó hace poquito. Entonces, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación, atenta a lo que pueda ayudarles y espero poderles dar una explicación del ABC de lo que hace un abogado, lo que suscita y poder ser de comprensión para ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Fíjate, Karina, que hace poquito, pues como ya te platiqué antes de entrar al tema de la grabación del podcast, pues me pasó un siniestro. Yo obviamente le hablé al ajustador y todo, y después me turnaron un abogado, pero dije, ¿qué rayos está haciendo un abogado en un siniestro? Obviamente el abogado no fue a donde estaba yo, ¿verdad? Otra vez fue un tema, pero fue una situación que sucedió de una, pues que la persona que me pegó, a pesar que es flagrantemente responsable, pues no me pegó. Donde me dañó, no se hizo responsable y yo obviamente, pues me imagino que el ajustador le marcó al abogado. ¿Es correcto algo así? Es correcto, Armando. Fíjate que tocas un punto muy importante cuando nuestros oyentes tengan una póliza de seguro y tengan un accidente vial en el cual interviene alguna de nuestras autoridades, pues bueno, va a ser traumático para nuestros conductores el participar en un hecho vial en el cual desconocen el procedimiento. Aquí es cuando entra precisamente un abogado de la compañía que estés asegurado y él va a acompañarte de principio a fin durante todo el procedimiento. ¿Qué es lo que va a hacer? Él prácticamente va a darte una asistencia o defensa en los procedimientos que te toque intervenir, ¿verdad? Como tú lo citaste ahorita, tuviste un percance, eras afectado, no sabías el motivo por el cual la autoridad iba a intervenir, iba a hacer alguna revisión, alguna declaración. Bueno, el abogado es la parte importante que te debe de guiar. Él es la persona que va a llegar, te va a tomar de la mano y te va a guiar en todo este proceso y te va a decir el ABC de lo que va a hacer, ¿no? Si un conductor queda detenido, bueno, él va a hacer lo propio para que ese conductor proceda a ser liberado dentro de la ley. Si una unidad queda asegurada a través de nuestras autoridades, el abogado te va a decir cuáles son los documentos y requisitos, fecha, tiempo, proceso para que puedan acudir a hacer estas liberaciones. Y si las unidades quedan simplemente detenidas, pues bueno, el abogado te va a indicar qué documentos son los que se deben presentar, cuándo vas a ir con el abogado, ante qué autoridad y qué es lo que van a hacer. Realmente esto es lo que viene siendo nuestra parte de gestión legal, en lo que viene siendo la asistencia. Es un acompañamiento de principio a fin. ¿Qué es o cuándo debe de intervenir un abogado? ¿Quién le llama o el ajustador le marca? ¿Es un proceso entre ellos dos? ¿O en qué momento define el ajustador que debe de intervenir un abogado? Okay. Fíjate que esta parte entra con una comunicación en equipo. Generalmente el asegurado, la parte importante es que él reporte a la compañía de seguros
La compañía de seguros va a llegar a través del ajustador, va a analizar el siniestro, va a empezar a revisar las declaraciones y si él considera que existe la necesidad de intervenir por parte de un abogado porque va a llegar una autoridad y va a haber algún tipo de tensión o existe alguna consecuencia de lesiones o homicidio en el siniestro, va a marcarle al abogado. Esto es rutinario, esto se hace por medio de un proceso interno entre compañías, generalmente reportan que se requiere el abogado y el abogado le mandan a llamar por una llamada y en esta llamada el abogado le van a explicar qué es lo que sucedió y cuando el abogado ya hace la intervención con el cliente, le extrae la información de primera mano y lo va a ir a representar ante las autoridades. Puede ser que el conductor esté detenido, él va a llegar, se va a presentar, le va a decir cómo fueron los hechos, va a recabar la información que la autoridad recabó. En este caso es un parte de un siniestro en el cual la autoridad refiere la fecha del siniestro, el lugar del siniestro, identifica las unidades siniestradas y ahí el abogado va a hacer la explicación al cliente de lo que va a tener que hacer. Posiblemente le va a pedir documentos para verificar dónde vive y acreditar que él es una persona que vive en la entidad y que en efecto si va a haber necesidad en ese momento de presentar algún tipo de denuncia, lo van a hacer con el apoyo y asesoría del abogado, ¿verdad? Pero el abogado va a llegar con el apoyo de la revisión que el ajustador haga en el siniestro y él va a arribar a las autoridades donde se encuentre nuestro conductor o nuestro asegurado. Yo creo que eso es importante a lo mejor resaltarlo, que el ajustador es quien, digamos, que determina en cierto momento hablarle al abogado, porque también hay asegurados que dicen, pues es que ya estás en problemado, hay que hablarle al abogado. No, o sea, el nivel del problema, el ajustador lo debe de tener conocimiento y sabe hasta qué punto ya va a poder hablarle, no nada más porque se esté medio complicando, va a ser de inmediato hablarle a un abogado, o sea, tiene que haber cierto nivel donde, como dice Karina, ya intervengan las autoridades. Sí, es correcto, no hay que confundir que el abogado va a llegar y va a hacer una catafixia por nuestro cliente. Muchos clientes piensan eso, que el abogado va a llegar, se va a quedar ahí y el cliente ya se va a poder liberar. No hay que pasar desapercibido el hecho que nuestra misma autoridad llega, debe de conocer y poner una disposición, ¿no? Como es el parte de accidente. Entonces el abogado va a ser el superhéroe de nuestro cliente para hacer lo que se necesite hacer y destrabar el proceso que se tenga que realizar. Entonces sí hay que ser muy claros en este proceso, que el abogado llega ante las autoridades y no en el lugar del siniestro, ¿verdad? El lugar del siniestro es facultad exclusiva de nuestro ajustador, pero nuestro abogado va a hacer lo que le toca ante las autoridades correspondientes. ¿Cuáles serían en ese tema? Ahorita tocaba la situación de que él va a llegar a las autoridades, ¿no? Es como mi representante legal, ¿no? Por darle un ejemplo, ¿no? Así es. Bueno, en esas mismas facultades que él tiene, él está dotado legalmente para representarnos en ese sentido y dar las funciones de los gastos legales comprendidos en la póliza, ¿verdad, Nancy? Así es. En este caso, ¿qué funciones, aparte de las que comentaste, tiene el abogado frente a la autoridad? Como representante del asegurado. Del asegurado, porque en este momento me imagino que es representante, está representando al asegurado, bajo pues, un dictamen y un escrito que se dio en el lugar del siniestro. Estamos hablando en un tiempo posterior, ¿no? Al día siguiente o en los 2 días, que es una representación frente a la autoridad. Adicional a lo que ya comentas, ¿qué otras facultades o funciones él tiene de gestoría? Él puede pagar multas, la parte de adelantar de la parte administrativa. ¿Por qué? Porque relacionado a eso nos toca a veces ciertas situaciones en el cual, oye, es que pues hay que pagar esto para proceder esto. En este caso, ¿cómo funciona? Muy bien, mira, te explico porque tocas muchos puntos importantes. Un punto es que el abogado va a ser el representante del conductor, ¿verdad? Quien conduce es el que comete alguna imprudencia al manejar. Y la ley que nosotros tenemos en cuanto al código establece que la conducta que se reprocha es a nuestro conductor. Entonces, la primera representación que va a hacer el abogado es al conductor. Si el conductor está detenido por una cuestión de hecho vial, y dependiendo del resultado, lesiones, daño o homicidio, él lo primero que va a hacer es tratar de recuperar la libertad del conductor. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, no es simplemente llegar y decir, vengo por el conductor, dámelo y ya. No, realmente él va a llegar, va a haber una declaración
que generalmente se le llama entrevistas actualmente con el cambio de nuestra ley, el Ministerio Público le va a abrir esa pauta para decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Quieres declarar? No sé si has escuchado, Armando, el término del artículo 20, quien quiera declarar. Sí, famosísimo, me tocó escucharlo. Exactamente, aquí es esa parte, vaya, porque el conductor tiene ese derecho y obligación de decir, ¿sabes qué? Sí quiero declarar porque quiero que conozcas lo que sucedió y quiero que sepas mi versión. Pero también puede suceder que el abogado, al momento de revisar el siniestro, exista o vea algunos indicativos que le puedan perjudicar a nuestro conductor y él que le va a decir, ¿sabes qué? Vamos a reservarnos, mejor vamos a guardar silencio, calladitos, pausaditos, déjame hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, el ponderarte un tipo de siniestro y decirte la generalidad es que se acoja al artículo 20, que es como lo conocemos por Constitución, el abogado tiene que valorar. A veces va a ser necesario que nuestro conductor declare, pero hay veces que va a ser necesario que guarde silencio. Esa es una parte importante que representa al conductor. En esa entrevista, el conductor le da la facultad a nuestro abogado de ser su representante legal. Uh-huh. ¿Para qué? Para que él acompañe el desahogo de las diligencias, y me refiero a diligencias, las actuaciones que el Ministerio Público va haciendo dentro de su gestión de investigar, porque a fin de cuentas ya le pusieron a su disposición un parte de accidente con unos hechos que involucran un accidente vial, que en este caso es un daño culposo, porque no hay intención de dañar, pero sin embargo causaste un delito, ¿verdad? Si hubo daños, hubo lesiones, hubo un homicidio. Una duda, Karina. Claro. ¿Qué es un daño culposo? Se escucha muy así, sí. Drástico, muy fifí. Muy, sí, complicado, ¿no? Tal vez posible de escuchar. La culpa viene a establecer que no tengo ninguna intención de dañarte. Digamos que ahorita en este momento yo agarro el mouse y te lo aviento. Yo tuve una intención de causarte ese daño. Más sin embargo, si yo levanto la mano y se me zafa mi pulsera y te pego y te lesiono, yo no tuve la intención de dañarte. Entonces, aquí el hecho vial es eso. La culpa se deriva a una imprudencia o una falta de intención en dañarte. Generalmente van nuestros conductores manejando, a nosotros nos pasa, vamos en nuestra corredera diaria, queremos llegar a su trabajo, se nos atraviesa una persona y se suscita un siniestro. Entonces, las consecuencias de este evento vial son porque no hay intención, sin embargo, se producen por alguna imprudencia al manejar. Alguien no respetó el semáforo, no respetó la distancia de seguridad, invadió intempestivamente el carril. Entonces todos esos siniestros vienen a hacer precisamente ese daño de culpa, ¿no? Te causa un daño, pero no tuve la intención. Sin embargo, se debió a una imprudencia y por eso nuestra legislación no lo califica como un delito. Yo quisiera agregar una pregunta que a lo mejor ya lo sabemos, pero sí me gustaría que las personas que nos escuchan les quedara muy claro. Tú comentaste ahorita que la representante legal es hacia el conductor. ¿Qué pasa si el conductor no figura en la póliza? Ok, fíjate que esa parte es en el tema del propietario. Ahorita hablamos de una unidad que se siniestró y que nuestra representación es al conductor. El abogado también tiene ese doble juego. Posiblemente el conductor no es el mismo propietario y el propietario de la unidad va a tener que acreditar esa propiedad ante la autoridad porque él se duele de ese bien. Entonces, aquí el abogado va a entrar a hacer una denuncia que nosotros conocemos como querella, es simplemente el término, porque al fin de cuentas es lo mismo. Hacer del conocimiento por escrito qué fue lo que sucedió, a quién dañó y quién es el propietario de ese bien. Documentos rutinarios como factura, tarjeta de circulación, son documentos que se van a acompañar este escrito y se le va a decir al Ministerio Público, tal día, tal lugar, me dañaron mi unidad y aquí te justifico la propiedad. Y en una parte de ese escrito, el propietario de la unidad le va a dar la voz al abogado para que también lo represente. Ok, entonces como que si yo le prestara el carro, digamos que a mi mamá, y ella tiene el accidente, y ella ocupa del apoyo legal, se le va a brindar, porque yo justifico la propiedad. Es correcto, sí. Dentro de la carpeta de investigación, que se le llama el cúmulo de diligencias del Ministerio Público, va a haber una oportunidad para que se presente esa querella y el abogado va a estar presente en esa denuncia como abogado de tu mamá. Ah, perfecto. Fíjate que es algo que pasa actualmente y pues todos prestamos el carro, ¿no? Pero no había visto la connotación legal en ese sentido, claro. ¿No? Está súper padre. Sí, la verdad es que en día sí existe confusión, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor
a veces hasta un triángulo existe entre diversas personas y muchos sean las personas morales. La persona moral viene siendo una dueña y a lo mejor traspasó la unidad y viene otra persona como propietario y el conductor es otro. Entonces, es ahí que tienes que ver precisamente a quién le vas a tener que brindar la asistencia, ¿no? Indubitable es el tema de un asegurado tras un contrato de una póliza. Es a quién le vas a brindar el gasto legal que tienes como asegurada. Pero dentro del detalle del siniestro, sí te tienes que advertir quién es el propietario del vehículo y quién es el conductor, ¿verdad? A veces sucede que es una misma persona, pero cuando no lo es, este es el supuesto. Sí, y creo que es importante que las personas lo escuchen y lo sepan, porque también a veces el no conocer hace que la gente se cambie de conductor, y eso ya es un riesgo que realmente sí hace que se invalide la procedencia del siniestro. Cuando hay cambios de conductores y que pues es que este no era y se cambian, pues ahí a lo mejor ahí sí lo agravan. Sí, entonces. es correcto, un total desconocimiento de la procedencia y ya dices, bueno, vamos a cambiar, pero a lo mejor ellos mismos se perjudican, ¿no? Por el desconocimiento de esta gestión legal, que es totalmente indistinta. Todo lo que has comentado pasa, sucede y en la realidad opera sin problema en esa parte. ¿En qué parte terminan las funciones de un abogado? ¿Dónde acaban las funciones no hablo del tema de la póliza en ese sentido, porque al final se viene la asistencia, el servicio, la atención, pero ¿en qué momento se acaba el servicio del abogado en un siniestro? Por ejemplo, en el mío, ¿en qué momento se va a acabar el servicio de mi abogado? Cuando ya acepte la responsabilidad, cuando el juez determine el fallo, ¿en qué parte se acaba el servicio del abogado? Fíjate que lo que comentas es una meta hacia un abogado. El abogado, si se le asignó para que libere al conductor, no nada más va a ir a liberar al conductor, porque trae implícito tal vez una detención de vehículo y a lo mejor tiene que ser un pago de daños indemnizatorios o va a tener que recuperar daños a la unidad, dependiendo del caso en específico. Lo que sí te puedo garantizar es que el abogado va a tener que llegar hasta el fin del siniestro. ¿Y cuál es el fin? Dependiendo la causa por la cual va a él trabajar. Digamos, un supuesto general, un siniestro, o en tu caso, mejor pongamos tu caso, siendo afectado, te pegan por atrás, el abogado te va a asistir, va a hacer la querella, va a hacer el proceso, y su conclusión de su siniestro es hasta recuperar los daños causados en tu vida. ¿Para qué? Para que tú tengas esa satisfacción de reparar entera satisfacción tu vida y posiblemente algún deterioro que tengas en cuanto a deducible, eso no pueda ser cobrado. Obviamente tenemos que analizar la póliza en específico, ¿no? Pero la misión del abogado es que busque la recuperación del daño o bien haga un pago indemnizatorio dependiendo la responsabilidad del siniestro. Sí me ha pasado, por ejemplo, mi volante de admisión indica que pago deducible. Me imagino que después del procedimiento del abogado, cuando en su efecto sea a favor o en contra, si hace la recuperación que tú indicas, él debería de hacer un procedimiento para retirarme de mi volante de admisión. Es mi responsabilidad de pagar el deducible, ¿es correcto? Sí, y si ya lo reparas, posteriormente se te hace un reembolso de tu deducible. Ok, perfecto. Entonces, si tú decides son temas muy repararlo antes, distintos, ¿no? Porque a lo mejor, como dice Karen, el proceso lleva un tiempo más largo. Entonces, bueno, si tú necesitas reparar tu vehículo, pues pagas el deducible en ese momento, pero cuando se termine todo el proceso legal, vas a poder solicitar el que te lo reembolse. Fíjate, haces un proceso legal. ¿Cuánto tiempo dura? Me imagino que hay muchos tiempos, pero en tu experiencia, un promedio o una información que nos puedas dar en lo que acaba para decir, mira, en promedio, una compañía de seguros se lleva, no sé, hablo un número exacto, ¿cuánto tiempo se tarda un proceso legal? Haces una pregunta difícil, Armando, porque a todos nuestros oyentes nos interesa tiempos. Dame tiempos. ¿Cuándo voy a tener? Ya dijo Armando. El tiempo, ¿cuánto cuesta? Y si me lo puedes dar al menor tiempo y más barato, te lo compro. Y como todo mexicano es ya, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta importante. Sin embargo, tanto te puedo dar un tiempo de conclusión inmediato. ¿Por qué? Porque el abogado lo asignaste, resulta que sí somos afectados y está haciendo una recuperación en ese momento. Como puede ser un caso complejo, en el cual no acepten y tengamos que agotar toda la carpeta de investigación hasta llegar hasta una determinación por nuestros peritos oficiales. Ellos te van a dar una opinión y ahí es donde tú vas a tener que decir, o voy como responsable o voy como afectado. A conveniencia. Así es. Obviamente vamos a tener una apreciación general perdón, ya se me acabó. No te preocupes. Pero aquí estamos.
vamos a tener una apreciación general del siniestro. Cuando llega ajustador, el ajustador va a ver, va a analizar, por decir, le va a echar un ojito y va a decir, bueno, pues el siniestro sí se ve que el cliente de nosotros puede ser responsable, pero como no lo puede ser. Entonces, eso sí tenemos una estimación de cómo vamos en cuanto a responsabilidad. Pero si el cliente, a pesar de que tú le explicas y le dices todo el material que tenemos en contra, y si él no acepta, pues nuestra obligación es agotar el debido proceso. Así nos lo marca nuestra Constitución. Nadie puede ser juzgado, y yo creo que por ustedes lo han de haber escuchado, nadie puede ser juzgado si no es una sentencia a través de un juez. Entonces, la parte importante es esa, que al fin de cuentas tenemos que esperar a un proceso, y es los procesos que se nos alargan. Te puedo decir que sí tenemos procesos que son muy antiguos y que en los cuales estamos debatiendo responsabilidad. ¿Por qué? Porque en cuestión de integración hablamos de recursos que agotamos, que se lleva su tiempo y se nos pueden ir años en procesos que se ¡Wow! Años. Pero todo depende también de la voluntad del cliente en decir, oye, pues continúo o no continúo. Al final, la última palabra siempre la va a tener que decir si continúo o no continúo, por lo que me platicas. Pues es que yo creo que tendría que ver la responsabilidad, porque si estamos siendo que nos estén reclamando, pues no depende de ti que digas, pues ya no voy. No, me refiero más a una situación de que, pues, si quiero continuar, porque yo no soy el responsable, ¿no? O por la autoridad de la instalación. Entonces, ¿se puede continuar todavía este proceso hasta años? Sí, se puede continuar si la postura del cliente es no querer aceptar, por decir, y vaya como responsable, pero nosotros enfocamos el tema de decir, ¿qué datos de prueba tenemos para ayudar? Si tú dices que te pasaste la luz del semáforo en verde, ¿qué datos de prueba vamos a tener para apoyar? Porque de nada sirve seguir agotando un proceso si al fin de cuentas la consecuencia va a ser la misma. Sí, no, si estamos al fin, no va a justificar todo el tiempo que te llevas, ¿no? Y al final, como quieres hacer una afectación. Así es. Entonces, los derechos están vigentes, no se pueden corromper, no se pueden cortar. Un conductor tiene el derecho justo de un debido proceso. Entonces, es aquellos casos que excepcionalmente existe alguna controversia, por ejemplo, en ese alcance que nos quieran debatir algún tipo de reversazo, por así decirlo, algún tipo de invasión, es lo que tú tienes que demostrar para llevarlo a tu juez y un juez te escuche. Por eso dices que te basas mucho en los elementos Exacto. del ajustador, ¿no? Exacto. Oye, a lo mejor la declaración universal, o la exposición de los autos, la línea de frenado, todo eso se habla tú como un tema de carpeta de investigación. Todos los, digamos, como dicen en CSI, ¿no? Son las evidencias, ¿no? Sí, que dicen, ¿no? Tú te basas en esas evidencias físicas que aparecen ahí para poder debatir también y dar la asesoría legal, ¿no? Sí, así es. No sé si yo creo que sí les ha tocado ver nuestras películas donde simulan un juicio y que tenemos al juez en medio y a las partes a los lados. Esa parte importante es donde se desahoga todo eso que tú acabas de decir. Puntos de impacto, posiciones, declaraciones. En un accidente mucho te va a ayudar hoy en día que tengas tal vez testigos y que tengas a lo mejor alguna cámara que haya grabado el momento preciso. Es difícil. Hoy en día nuestros clientes o nuestros asegurados en las unidades están poniendo dispositivos de videocámara. Y la verdad es que eso ayuda mucho en temas de siniestros. ¿Por qué? Porque te da claridad, y qué mejor que un juez o una autoridad les des la pauta y decir, oye, es que las cosas no son así. Fíjate que comentas algo importante que acabas de decir. Entonces, realmente si me llegan a pegar mi auto, no me muevo del lugar del... ¿Por qué? Porque cuando llegue el ajustador no va a tener la percepción real de lo que sucedió. Por lo que eso que tú... O sea, ahorita caigo en el por qué no te debes de mover del lugar del siniestro, ¿no? Que no me lo explicas. Sí, Prácticamente me lo dijo. No se mueven, ¿verdad? Pero ya hay una razón. Exacto, eso es. Si yo no me hubiera movido, ya hubiera alterado la escena de la evidencia y hubiera llegado el ajustador a ver una escena muy distinta, ¿sí? A la que si yo me hubiera quedado cuando yo sí me quedé en el lugar del siniestro. Entonces, a que si me hubiera quedado en el siniestro y hubiera visto, es que se frenó, que tanto estaba metido del carril, todo eso alrededor, ¿no? Entonces, prácticamente, yo recomendaría de favor, señores, los que todos me estén escuchando, no se muevan, por favor, cuando les lleguen a pegar. Les griten lo que les griten y les piten lo que les piten, por favor. La presión está inmensa en nuestro estado, y la verdad es que a menos de una milésima de segundo ya cambia el semáforo verde y te están pitando. Sí.
pero el hecho es que pues tú eres el agraviado, ¿no? Y el perjudicado va a ser directamente el Como cliente. quien dice, por quedar bien, puede que salga responsable cuando no lo soy. Entonces, pues mejor me quedo donde soy. Porque estamos hablando de dinero al final del día. Así es. Y detrás de todo esto es un perjuicio para el cliente. Me aguanto el pipi contra pagar mi deducible, ¿no? Es correcto. Madre mía. Hay que esperar. Ahí ya entra el tema de ver algún tipo de cobertura en beneficio. Ya sería Otro tema tema. de otro. Exactamente. De otra sesión. Perfecto. Yo también tengo una duda en ese sentido. Es necesario, bueno, yo sé, porque lo que hemos platicado en ese sentido, que los ajustadores requieren una licencia de ajustador ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Pero el abogado también requiere una licencia, o cómo se dice cuando sale de la escuela de Derecho, ya soy abogado de cine, o qué pasa ahí, ¿no? Ese sentido, o si es de divorcio, no sé, hablo una burrez, pero al final del día creo que me entendí en el contexto, sí. ¿no? Sí. Como ajustador sí, es un hecho que necesitas un tipo de licencia. Como abogado, obviamente, no sé si han escuchado por ahí abogados patito o abogados que no tienen una cédula profesional que los califique con la capacidad de llevar una defensa. En el tema de especializarse en una área, no maneja la carrera una especialización. Por ejemplo, me voy a especializar en delitos, que nosotros lo conocemos como temas penales, viene de una pena. En el tema de familiar, tú lo citaste, ¿no? Que casi no se da ahora, los divorcios, no hay una cédula como tal. Pero el abogado, para que funja y entre a hacer su gestión, sí necesita una cédula profesional. Obviamente tenemos un escalamiento. Si un abogado necesita más especialización, bueno, viene el tema de las maestrías, y a eso nosotros los aplaudimos, buscamos la experiencia, que tengan precisamente en esta parte un maestro que esté en la compañía trabajando, pues qué padre, tiene una amplia y vasta aceptación en cuanto a maestría, ya como una cédula profesional como tal. Pero un abogado que no tenga una cédula no puede desempeñar esa asesoría legal al cliente. Debe tener una capacidad alta, vasta y una experiencia en el campo para que le pueda brindar al cliente esa seguridad, que al fin de cuentas es lo que vamos a tener que buscar. Tú imagínate, me darás tu retroalimentación. Cuando te dijeron, te voy a dar un abogado que jamás has visto, que jamás has platicado, ¿qué confianza le vas a dar a una persona que llega y no sabes quién es? Si realmente te lo están mandando o no te lo están mandando. Entonces, la parte de nosotros sensible hacia el cliente es ganarme su confianza, porque jamás he hablado contigo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues bueno, participando en el hecho de la asignación, de la capacidad que tengo y obviamente de que conoce lo que va a hacer. Sí, regularmente tenemos en nuestra cultura y en nuestra mente como las películas de Pedro Infante, ¿no? Que tenía Pedro Infante de padre, Pedro Infante de abogado y Pedro Infante de médico, ¿no? Y son las personas que culturalmente le tenemos mayor confianza, ¿no? Vas a hacer y cuentas tus penas al padre, y vas a hacer y cuentas tus penas al abogado, y vas a hacer cuentas al médico, ¿no? Y cuando llegas, pues no lo conoces, pasa ese choque de pues no conozco, le voy a decir esto, y si a lo mejor él se arregla, porque pasa. Lo que pasa en ese mundo de tu cabeza es si él se está arreglando con el otro y si no sé qué, y empieza la desconfianza, y como dices tú, conforme pasa el tiempo te vas ganando la confianza de tu abogado. Entonces, es algo una línea muy delgadita, ¿no? Delgada, sí, totalmente delgada, y más que nada que nuestros clientes brinden esa confianza de que lo represente, es lo que es como nuestro principal objetivo. Ahorita que estábamos comentando, viendo esa situación, que esa especialidad, me imagino que no es lo mismo un abogado que trata siniestros en autos, por ejemplo, de dentro de los mismos autos, pues están las motos, el tractocamión y el auto en sí, ¿no? En ese tema. Pero también es muy distinto también el tipo de abogado que puede haber gastos médicos y vida y todo lo demás, ¿no? También requiere otra especialidad distinta. Sí, mira, en el tema de gastos médicos, obviamente la plataforma es distinta, por ponerlo como plataforma, porque en sí el área es distinta. Todo este tema de contratos, gastos médicos, reclamación, sí debe ser un abogado especialista en materia civil o contractual. Ok. Sí, ahí sí el abogado que se va a especializar es porque debe de ver todo este tema de civil. Vienen precisamente derivado de contratos. En el tema penal es tal cual te comentaba, ¿no? Debe de tener una cédula como tal y que él tenga la experiencia en el campo. ¿Por qué? Porque no puedes traerte un fiscalista a que te libere un conductor.
Pues no, No hay una relación, no vas a ver realmente qué hacer. Pero sí debe de tener una cédula, diferente a que le mandes a hablar, por ejemplo, el amigo del amigo del amigo que resulta que era abogado y que no era abogado, pero porque estudió la carrera y la dejó trunca. bueno, es que es mi hijo, ¿no? El que sí sabe de legal. Correcto. Pasa ese Es tema, correcto, ¿no? sí. Hoy en día eso se da bastantísimo, ¿no? El amigo del amigo que me dijo que no era así, desconocimiento total de la materia. Y solamente creo que traza el proceso. Sí, totalmente. Y a lo mejor una mala asesoría. Y es cuando me mandan a ver y dices, tú no me estás apoyando, porque realmente a veces te toca ser serio en el tema y decir, sabes que en este caso sí te va a tocar perder, definitivamente, exactamente. ¿Y a quién le gusta escuchar eso? Pues no, a nadie nos gusta pagar, porque el perder significa que tengo que pagar, ¿no? Entonces, hablando desde ese punto, pues nadie nos gusta pagar. ¿Es igual un siniestro de auto, de una moto o de un tractocamión? ¿O varían por como lo vimos la vez pasada, cuando hablábamos del tema de pólizas, pues son montos más grandotes, ¿no? En el tema de tractos. Y hablamos de daños mucho más grandes, a lo mejor en un auto más pequeño, en una moto, ¿no? Pero desde el punto de vista de riesgo, pues es más riesgoso el tema de la motocicleta, porque pues estás más expuesto claro. En esa situación. En el auto a lo mejor más protegido, pero es más familiar. Y en el tractocamión pues traes carga y todo lo demás. ¿El procedimiento del abogado es similar o hay alguna variación? Cuando el abogado interviene en el tipo de vehículos, no hay diferencia. La autoridad no te va a hacer una distinción. El vehículo auto se va a este proceso. Realmente es lo mismo. Una moto, un vehículo particular, un camión de carga va a ser exactamente lo mismo. Recordemos que nuestro estado tiene una regla general, y esa regla general pues viene establecida en lo que viene siendo el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito sí te va a hacer esa especificación. Este vehículo es un tipo especial y dónde puede circular y dónde no puede circular. Es la diferencia que connotamos. Y colación a esto, cuando hablamos de tractos, el procedimiento, vuelvo a decir, es lo mismo, pero sí te necesitas ver qué proceso le vas a dar. Porque pues vamos a un ejemplo que se da mucho en el día. Un conductor que trae un tracto, pero su localidad o vivienda no es en el estado en el que se suscita el siniestro, va a ser un tema complejo para poder acreditar su liberación, porque al fin de cuentas lo que busca la autoridad es que un conductor quien cometió un hecho vial esté presente en las diligencias. ¿Y qué sucede cuando no vive en el estado? El juez va a decir, o el Ministerio Público va a decir, oye, hay riesgo, porque no es de aquí, a lo mejor se va a ir, y mi proceso me lo vas a entorpecer, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí? Bueno, empiezas a ver precisamente la relación patrón-conductor, desde cuándo trabaja en la empresa, y empiezas a tratar de justificar esa relación, además de que tenga algún tipo de conocido, familiar en la entidad, o simplemente saber dónde vives. ¿Dónde vives? No, pues vivo en Chihuahua y choque en Nuevo León. Bueno, hay que acreditar que eres una buena persona, que trabajas en esta empresa, que todo el tiempo has estado radicando en Chihuahua, ¿no? En Nuevo León. Entonces, sí se da ese tipo de cosas hoy en día, más con el tema de vehículos de carga, que usualmente son los que andan por todo el país. Exactamente, por toda nuestra república. Y es donde el abogado, una de las funciones del abogado es saber cómo le vamos a hacer aquí para justificar que no vamos a entorpecer el proceso. Hay mucha infinidad de reglas, no vamos a acabar armando aquí, sí. Realmente nos ponemos bueno, espero que en el futuro nos dé más tiempo en esa situación, ¿no? Una pregunta adicional que quería comentar. ¿Qué pasa? Ahorita que estabas comentando y platicaste el tema de vigencia. Yo tengo el siniestro como me pasó y al cortar la vigencia y renovar, ¿se continúa con el siniestro? Aunque se venza mi póliza, con ese siniestro anterior, mi procedimiento legal continúa. Sí, totalmente. Aunque no sea la misma compañía o sea distinta compañía de seguros. Mientras tu siniestro está reportado en vigencia, el abogado tiene la labor de seguir su proceso. Y es una pregunta que inclusive me llaman a mí y me preguntan, Lick, es que ya no estoy vigente. No, pero acuérdate que señalamos que el punto del abogado es hasta su conclusión. No importante que esté fuera de vigencia, posiblemente que no esté con nosotros, el tema es que el siniestro lo tenemos que cuidar porque se abrió ahí a lo mejor una reserva y tenemos que estar cuidando el tema de la responsabilidad o bien el resarcimiento de los daños, es la recuperación. Pero el abogado va a llevarlo hasta su conclusión. Mira, es algo que me llamó mucho la atención porque
A lo mejor dices tú, bueno, yo sí todavía continúo porque el patrocinador a mí me pasó Y que no se cambie. que no se acabe. Sí, nuestra finalidad es que el cliente decida. Mira qué padre. Hoy una pregunta adicional. Hay muchas demasiadas preguntas, pero la verdad de las cosas Van es que saliendo. estuve sentado unos 5 o 10 minutos pensando que iba a preguntarle todo ese tiempo. Entonces llegaron a llegar muchas ideas, ¿no? En ese tema, ¿no? Sobre todo porque hasta dónde podemos decir o hasta dónde puedo exigir a un abogado rapidez, prontitud en esa situación. Sí se puede, porque acuérdate que al fin de cuentas el contrato lo tienes. Uh-huh. Tienes la cobertura de gasto legal. Entonces, la principal repercusión del cliente es defiéndeme. O sea, si me tienes que defender, defiéndeme, llévame hasta donde me tengas que defender. Y contrario es, al fin de cuentas, que el abogado te diga, ok, ya te defendí y esto es lo que vamos a hacer para conclusión. Entonces, el cliente tiene que pedirle al abogado de forma clara, ¿qué estás haciendo? Explícamelo. Es que ya fui y le levantamos la diligencia, por ejemplo, así rutinariamente. Levantamos la diligencia y lo acogemos al artículo 20 y usted no va a declarar. ¿Qué te va a decir el cliente? ¿Qué es eso? Entonces, la intención es que le expliques qué es, desde el tema de la Constitución, qué es declarar, qué no es declarar, qué le puede ayudar, qué no le puede ayudar, pero en sí, el reclamo del cliente hacia el abogado es, defiéndeme. ¿Estás aquí presente? Dime qué vamos a hacer. Plan A, plan B o hasta el plan C, porque todo se vale, ¿no? Todo es debatible en nuestra legislación. Ya sé, es algo que pasa actualmente en cada una de las legislaciones en ese sentido, pero estábamos hablando mucho de temas de abogado, pero yo como asegurado, ¿qué obligaciones tengo ante esta situación? O sea, ¿cuáles serían? ¿Cómo ayudas al abogado? ¿Qué es lo que, exacto, en qué yo le debo de abogar o en qué yo le puedo decir al abogado? ¿Sabes qué? Tengo esto. ¿Cómo va a ser? Pues, ¿qué es lo que yo tengo que tener para que esto fluya más rápido o al que estoy obligado a entregarle, ¿no? De cierta manera. Bien, tenemos que hacer un match entre lo que el abogado hace y lo que nuestro cliente obviamente tiene que ayudar. Una de las cosas es que le ayude. ¿En qué aspecto? Si el abogado te va a pedir ciertos documentos, proporcionas. ¿Verdad? Oye, no tengo este documento, pero me lo estás pidiendo. ¿Qué opciones tenemos? ¿Verdad? Entonces, eso es el punto más importante. El segundo punto es que exista comunicación fluida. ¿Por qué? Porque si el cliente recibe una cita y no le informa al abogado y se pasó la cita, hay consecuencias. Obvio. ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar el abogado a lo mejor si es que no estaba enterado porque a mí no me llegó la cita, le llegó al cliente y el cliente no me avisó? Error en comunicación. Entonces, debe de fluir una comunicación muy clara, muy precisa y muy puntual. Me llegó la cita, abogado, ¿qué hacemos? El abogado va y lo va a checar y sabe que sí tenemos que ir. Tenemos que ir a presentarnos a que se tome la declaración, o a lo mejor nos pidieron acudir para hacer algún tipo de diligencia en la fiscalía. Entonces, eso es lo que debe de fluir. Esas son obligaciones imperantes, ¿no? El proporcionar y obviamente reportar todo tema de siniestro. ¿Tuviste un siniestro? Tu obligación es que lo reportes con inmediatez, ¿no? No te esperes a ver si llega el tercero, hablando de la otra parte, a ver si se arregla, ¿no? Tú repórtalo. Y como tú dijiste, no te muevas, repórtalo y espera que llegue el ajustador y en su caso, el abogado que te lo haga. Una de las obligaciones que yo cuando vi la situación es tener mis documentos en regla, ¿no? Y estar participando pues si tengo una multa o si tengo algo que yo tenga que impida, ¿no? El procedimiento o la fluidez normal de un tema legal. Entonces sabemos que en cierta forma la autoridad te va a decir, oye, pues es que tiene esta multa y falta que haga esto. Esta situación, ¿cómo se maneja el tema de las multas? Porque son obligaciones mías, no son obligaciones del siniestro. Y para liberar las unidades. Y también hay una multa porque estás utilizando vial y cosas así en el sentido. ¿Cómo opera eso? ¿Qué procede? En el tema de las multas, sí, generalmente son exclusiones de la cobertura y ahí el cliente se responsabiliza directamente por su pago. ¿Y cuándo te los van a pedir? Dependiendo del tipo de proceso en el que nos encontremos. Si estás ante una autoridad administrativa, refiriéndome a tránsito, y en tránsito estás haciendo la acreditación, pero digamos, pues estás acreditando con una tarjeta de circulación que el propietario es otro,
y en una factura es otro, pues la autoridad te va a poner el ojo. Bueno, es que eso en Claro. Monterrey no pasa, Karina. No Casi sucede eso en Monterrey. O sea, Pero la realidad es que la obligación es contar con la regularidad, o sea, mi factura, mi cambio de Sí, propietario, estar en mi todo en pago de regla. refrendo actualizado. ¿Por qué? Porque se presta mucho el tema de generar algún tipo de infracción, aparte del que te van a poner por el hecho vial. Siempre te van a generar una multa por el hecho vial. que de todo esto que me has comentado, para eso, obviamente, me siento como encontrando el maná en el desierto. Cosas así. Es sumamente divertido. Me encanta este tema. Pero, cambiando un poquito en la situación, ¿cuál ha sido para ti, como abogado de siniestros autos, el siniestro que en lo personal te ha impactado y te ha dejado a ti? Si nos lo puedes compartir sería genial. Esa sería la primera. Y la segunda pregunta es, ¿cómo lo superaste? Porque veo que a veces son tantas cosas las que se incluyen dentro de un siniestro. Ahorita hablamos del mío y es algo que terminó en una situación física, que es daños materiales, ¿no? Claro. Pero también hay situaciones en las cuales incluyen pues, pérdidas de vida, pérdidas orgánicas, que perdió un pie, un brazo, un ojo, o la vida en sí en general. Y a veces hay temas que me sorprende mucho ver los abogados en la tele que tienen cierta insensibilidad, pero En fríos algunas ocasiones. por las ¿no? ocasiones, ¿no? Y dices tú, qué miedo, o sea, pero para ti, Karina, ¿cuál es el siniestro en toda tu experiencia que más te ha impactado? ¿Y cómo lo has superado? Claro, mira, la parte que me toca ver no es fácil. Obviamente llegamos a un punto de ver los siniestros el día a día, porque eso es lo que trabajamos. Pero cuando se trata, en mi caso, de ver pérdidas humanas en el tema de menores, sí llega a ser un impacto para mí como madre de familia que soy. El ver porque yo veo constancias, ¿estás de acuerdo? Yo veo constancias ministeriales y en la constancia ministerial ves los cuerpos. Entonces, esa es la parte cruda que te toca ver, ¿no? Y miras hacia tu vida y tú dices, caray, o sea, yo también soy mamá y vaya, todos somos humanos y estamos expuestos a un hecho bien. Ahorita pudiéramos decir, estamos aquí, 5 minutos después, no lo sabemos. En toda la experiencia que yo tengo, han sido varios, y créeme que son siniestros que no me han dejado dormir. Por ahí yo recuerdo un siniestro de un joven, desafortunadamente pierde las piernas. Y a mí me tocó en ese tiempo ser abogada. Y yo lo llevaba, lo traía, lo llevaba a las diligencias. Y desafortunadamente llega una parte muy importante que la ley no lo ve. ¿Por qué? Porque la ley te habla, si pierdes una vida, desafortunadamente el decirle a una persona que le sobrevive esa pérdida, por ejemplo, un padre que perdió un hijo, que le vas a pagar. Y va a ser bien difícil poderle dar entendimiento a una persona que está dolida y que sabes que no le vas a poder resarcir esa vida. Pero la ley te lo dice. La ley te exige a esa retribución monetaria. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo decir? Insensibilidad por parte de la ley, pues puedo decirlo. Humanamente no lo podemos reparar, pero es la consecuencia de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en aquella ocasión me tocó ser un joven que prácticamente estaba empezando y pierde las piernas y pues realmente ¿qué futuro le espera? Dices, justicia o injusticia, no estaba en el lugar adecuado, no lo sabemos, o sea, tan es así que también menores, infinidad, no quisiera citarte, pero me quitan el sueño con el hecho de decir, por una imprudencia de una persona, no tuvo la potestad de poder evitar el siniestro y consecuentemente el menor ya no está aquí. Hablamos de siniestros en los cuales existe, tal vez al iniciar la marcha no te digas que el menor está cerca, ¿verdad? Sí. Y esa es la parte difícil, yo ver una constancia y decir, jole, si se pudo haber hecho algún tipo de prevención por el mismo conductor para evitar ese resultado fatal. Pero el tema es de que el hubiera no existe, ¿no? El hubiera no existe y la realidad es otra. Y
la parte de poder decirle a una madre que ya no tiene a su hijo, pues que existe un pago. Entonces eso es lo que a mí día a día me ha tocado. Sí he visto siniestros que no quiero platicártelos porque son complicados, pero sí te quitan el sueño. Entonces esta es la parte fea de mi trabajo, la parte difícil de poder darle un entendimiento o darle una palmada a una persona que ya no va a ver a su ser querido, porque todos tenemos ser querido. ¿Y cómo lo superas? Pues fíjate que yo en el día a día digo, bueno, tengo hijos, yo trato de tomar mis precauciones con mis hijos cuando voy circulando. Claro. Sales del carro a tu casa a revisar Sí. que no vaya a estar los alrededores. Oye, hasta el gatito que se te mete al motor. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Cuando vas circulando, yo le doy la vuelta a los perros que ya están ahí, pues prácticamente aplastados, ¿no? ¿Cómo lo supero? La verdad es que mi familia, o sea, veo a mi familia y para mí es importante, es mi trabajo, pero veo a mi familia y mi familia me da esa superación, ya 3 hijos actualmente, el llegar y verlos y decir estoy aquí por ustedes y obviamente tener mis precauciones, ¿no? Uh-huh. Al ir en un vehículo, pues sus cinturones, al ir a una velocidad más adecuada, hay que hacerlo. Si me tengo que tomar 1 hora o 2 horas con anticipación, lo hago. O sea, tratar de yo evitar el tema del ir corre y que yo cause mi imprudencia. ¿Okay? Mi miedo es decir, pues yo voy bien y te toca. Tal vez ese tipo de cosas pues es difícil describirlas. Poder decirte superar, no, pero es algo con lo que ya vivo día a día. Aprendes. Exactamente, o sea, no quiero decir que me vuelva insensible, no, porque a mí cada caso que me toca mi van y me dice un lesionado que ya no va a poder trabajar, pues es impactante, ¿no? Pero me toca esa parte cruda de poder decirle a una persona qué es lo que sigue, qué es lo que sigue. Complicado, pero lo que dices, la verdad, te escucho, estás al lado mío y siento esa emoción y esa energía que es complicado el tema. En ese sentido. Por último, regálanos un consejo a toda esa gente que nos está escuchando ahorita, desde el punto de vista legal. ¿Qué consejo nos puedes dar a todos los que estamos manejando día a día? A los que andamos en moto, a los que andamos en carro, a los que andan en tu camión, y a toda la gente que nos está escuchando. Claro, gracias por preguntarme esa pregunta, porque creo que el día a día que yo voy manejando, yo soy de las personas. Hey, fíjate, ¿no? Hey, ve más despacio. Yo les recomendaría que fuéramos parte de nuestra cultura vial, porque hoy en día no la tenemos. Todo el mundo andamos corriendo, no respetamos lo que dice nuestro reglamento. Es decir, pregúntale a cualquiera, oye, ¿conoces el reglamento? No lo conocen. Y a lo mejor lo conocen y jamás lo han leído. Entonces tenemos que ser personas moralmente responsables. ¿Por qué? Porque hoy en día andamos siempre a las carreras, no respetamos lo que debemos respetar y es ilógico que un ciudadano mexicano aquí en el estado hace y deshace cuando va a Estados Unidos. ¿Qué sucede? Un cinturón y ¿Qué todo. sucede? Hasta la basura no la tiras por la ventana. Prendes las direccionales que aquí no funcionan. Bueno, la desposada es complicada el tema. Es correcto, entonces mi consejo es que nos sumemos a esa parte responsable, que seamos parte de nuestra propia cultura vial y que manejemos de una forma correcta, ¿no? Siempre buscando la defensa. ¿Por qué? Porque siempre te va a salir alguien a la carrera y ya te recordó tu 10 de mayo. Entonces sumémonos a esa cultura, yo soy parte de ella y yo trato de que voy en mi carro y despacio. ¿Por qué? Porque yo sé que siempre me voy a topar con alguien que tiene prisa. Licenciada Karina, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por ayudarme a entender un poquito más del siniestro después de todo el alboroto que tuve. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros, que es muy valioso para toda la gente que nos escucha en esa situación de los siniestros autos y que a veces que pensamos que es un choquecito, un golpecito leve, hay veces hay cosas que terminan en una tragedia muy, muy grande. Muchísimas gracias por compartir esta información. Gracias a ustedes por invitarme, para mí es un honor que me hayas tomado en cuenta para venir a platicar con nuestros oyentes y les comparto un poco de mi experiencia, ¿no? Espero que les haya servido. Nancy, muchas gracias por compartir y presentarnos a Karina y por habernos permitido estar aquí en tu oficina como siempre, en lugar de las dudas de a mí me pasó. Muchas gracias a ti, pues bueno,
cualquier otra duda más adelante, tú sabes que estamos a la orden. Gracias a las dos. Gracias a ti. Estamos disponibles en todas las principales aplicaciones de audio. En ellas encontrarás el enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo en la portada. También encontrarás información de nuestro patrocinador. Apoyándolo, nos ayudarás a ofrecerte este programa de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, de favor, otórganos una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo te ayudó esta información e invítalos a suscribirte. Esto fue A mí me pasó, para que a ti no te pase.